O sea, vos te imaginas lo que te estoy diciendo, boludo. Yo estaba de estar súper bien, tener autos, un Jeep Wrangler, un Audi, negocios acá, pim, pum, viajar, qué sé yo, a estar lavando platos en un hotel en los Alpes suizos. A mí la ansiedad y la depresión fue la mejor cosa que me pasó en mi vida. O sea, porque me hizo estar tan abajo de estar ahí en esa secuencia, de decir, che, tengo que salir a buscar por todos lados un medio para ponerme bien. Sí, literalmente, cuando estás re mal, en el piso, no tenés plata y te está saliendo todo absolutamente mal, si vos lográs en ese momento decirle a tu mente que estás bien, pero no solamente decirlo, sino creerlo realmente y sentirlo, esa es la clave para mí del éxito. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Racetti. Bueno, Frank, gracias por venir. Un placer. A esta secuencia, tercer acto el día de hoy. Tenemos 3 invitados de Emprendemate, 3 invitados sorpresa y vos sos mi invitado sorpresa. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Tanto Presente, tiempo. como siempre. Tanto Bueno, tiempo, sí. nosotros tuvimos una banda de meses sin hablar. Nos cruzamos hace, ¿cuánto? Unas 2 semanas más o menos. O Menos. Unos sea, de 10 la días. vuelta mía, menos, sí. Y bueno, acá estamos. Y bueno, dijimos, che, vamos a charlar esto el hecho de empezar de cero, de la dificultad de empezar un proyecto en la vida, hasta incluso una relación. Vos tuviste como un desarrollo bastante interesante. Si querés comentar cómo comenzaste, yéndote de Argentina, creo que ese fue como el primer gran cambio de cero, ¿no? Sí, irme a tan temprana edad. ¿A cuántos años? Y a los 17 me fui yo. En realidad te voy a contar un secreto. Yo me fui a los 18, pero yo cumplo en agosto. Pero hacía 3 meses que, o sea, yo me fui en diciembre, yo cumplo en agosto, casi tenía 17. Entonces yo uso 17 por una cuestión por ahí más marketinera. Pero Claro, realmente tenía 18. 18 recién cumplidos, digamos. Yo dejé el secundario, dejé el colegio y me fui porque sabía que no quería estudiar ninguna carrera universitaria. Pero anteriormente a eso mi vida era la Fuerza Aérea. Yo quería ser piloto. Siempre quise ser piloto de aviones de casa. Y después de un momento dije, no quiero que maneje mi vida ningún gobierno. Porque yo sabía que si me iba a Estados Unidos a la Fuerza Aérea, iba a depender del gobierno que me diga a dónde ir, qué hacer, a dónde tirar bombas y demás. Entonces como que dije, me gusta la aviación, pero no tanto para que controle mi vida. Y decidí dejar el colegio y me fui a Estados Unidos. Te lo resumo porque son 10 años. Sí. Me fui primero principal a Tennessee, un lugar en el medio de la nada. Si bien yo tenía la ciudadanía estadounidense porque nací en Estados Unidos, no sabía hablar inglés. Y no conocía a nadie, no tenía familia. No es que me fui a la casa de mi viejo. Muchas personas dicen, te fuiste con tu papá y nada que ver. Yo vengo de una familia pobre, una familia normal, común y corriente, tirando pobre. Yo siempre digo, la palabra pobre y humildad son 2 cosas distintas. Hay gente para mí humilde con plata y humilde y sin plata. Bien. Por eso no me da miedo decir pobre, porque la pobreza existe. Después de eso yo me fui con la idea de poder ayudar a mi vieja, básicamente. Fue la idea principal por la cual me fui. Me fui a Tennessee y empecé a trabajar en construcción, empecé a trabajar en cosas que podía hacer apenas llegaba ahí porque no había una comunidad de habla hispana como hay, por ejemplo, en Miami o en California. Y me empecé a curtir, básicamente, y la vida me empezó a pegar cachetadas de todos lados, Sí. a tan temprana edad. Tuve un accidente de moto apenas llegué. Me tuve que seguir yendo a trabajar porque no tenía plata para vivir. Me fui con $200. O sea, literalmente me fui con $200. No es una suposición, es literalmente con $200. Y siempre pensando en Estados Unidos, porque tanto la Fuerza Aérea como también lo que Siempre terminaste Estados haciendo, Unidos. siempre Estados Unidos. Sí, porque como nosotros vivíamos de chicos en Estados Unidos, siempre inconscientemente quise volverme. Yo de los Claro. 12 años le decía a mi viejo que me llevara. Mi papá seguía viajando y me decía que sí, y por X motivos después no se podía. Entonces como que siempre quise, hasta que un día agarré y dije, ¿sí me voy solo? Y te fuiste. Y ahí me empezó a picar esa. Yo iba, me acuerdo, en el colectivo, yo iba sentado en el colectivo, literalmente volví al colegio, me apoyaba la cabeza en la ventana, iba escuchando música y visualizándome en Estados Unidos. Literalmente, años. Hasta que de golpe me fui. De golpe. Pasaron un tiempo, trabajé un montón, junté plata, lo justo y necesario junté para irme. Bien. Y me fui. Y después pasé en construcción, restaurantes. En restaurantes empecé a aprender el idioma, el inglés, que ahí fue, me acuerdo, de la época más difícil porque cuando empecé en restaurantes tenés que dialogar con mucha gente de golpe. Y me acuerdo, yo cada vez que iba a una mesa me temblaban las piernas, te juro. O sea, yo me acercaba y, hi, how you doing? Y tipo, te respondían algo y no lo entendías, anotaba lo que entendía. Y me echaron de 5 restaurantes por tanto que... Por no saber hablar. No idioma. saber, claro, no entendía qué me pedían. Me pedían espagueti y le traía nada que ver. Claro. Una hamburguesa. Y, te juro. Y No. de 5 restaurantes me echaron. Hasta que empecé en uno mexicano que tenía amigos que hablan español y me ayudaron mucho. Después de ahí pasé por bienes raíces, saqué la licencia de bienes raíces. Me puse de novio por primera vez con una chica argentina. Me mudé a Nueva York. De Nueva York me vine a Argentina por mi exnovia, la primera novia que tuve. ¿Y eso cuántos años? Ahí tenía 19/20. Fueron Bien. 2 años después, 2 años y medio después de irme. Me voy a Estados Unidos. No, 20 o 21 yo tenía. De ahí me vengo de Estados Unidos para acá. De Nueva York dejé todo. Me vine por mi ex. Nos separamos a los 6 meses. Y de ahí me fui a Europa. Me fui a Ibiza. También con 0 pesos. Y sin ciudadanía europea. Hoy en día la tengo, pero después que la tramité.
Y empecé a viajar por todos lados también. Ahí conocí a otra chica, otra suiza. Me fui a Suiza. Después de Suiza salió todo mal. Me fui a Roma. Fui a tramitar la ciudadanía europea. Después de ahí la tramité. Me volví a Miami. Y de Miami, estoy resumiendo todo, ¿no? Sí, de está Miami, bueno. Porque tengo varias preguntas para hacerte, pero quiero... Ese como un mapa de tu vida en poco Claro, un tiempo. roadmap. Claro, tal cual. Después de Miami que me fui, conocí a mi última exnovia, que también era suiza. Se ve que las suizas me persiguen. Y me volví a Suiza y ahí estuve muchos años de mi vida en Suiza. Y corté el año pasado, bueno, me cortaron, mejor dicho, y me fui de vuelta a Miami. Y ahora volví para acá a Argentina hace un mes y medio, menos. Con planes de quedarte acá, pero siempre viajando. Un plan de quedarme, pero siempre viajando. Sí, soy nómada. Bueno. Es imposible que me quede en un lugar. No hay forma. Una de las cosas que creo que nos conecta y que está bueno, esto de empezar de cero. En varias situaciones de tu vida y tanto de la mía, nos encontramos con esto de empezar completamente de la nada, de construir y que todo ese castillo, o sea chiquito o grande, se venga abajo y tener que empezar de nuevo. Entonces yo creo que está bueno, como nosotros siempre en el podcast dejamos cosas bien prácticas a la gente o enseñanzas que nos han pasado a nosotros, porque los tres, Juan y Nico, hemos leído libros, hemos visto podcasts y somos quienes somos por ver de otras personas. Entonces Claro. como que está bueno ir dejando esas pepitas de oro. ¿Cuáles crees que han sido para vos como ese motor de decir, che, cuando todo está oscuro, te hizo seguir? El pilar espiritual. Espiritual. Sí, 100%. Y cuando digo espiritual no me refiero a la religión. Eso te iba a decir. 100%. Primero, como definamos espiritualidad. Claro, porque la gente confunde. Cuando decís espiritual, te dice, no, que no creo en Dios. Pero en realidad la espiritualidad va más allá de una religión. Como te digo, si no tenés un pilar espiritual, más allá de tu creencia, si creas en un pilar espiritual o no, es necesario que entiendas qué es primero principal y que segundo que tengas y que trabajes en un pilar espiritual. Yo creo que si mi pilar espiritual no hubiera sido tan fuerte como era de tan joven, no creo que hubiera aguantado y me hubiera vuelto. O sea, en mi mente yo me fui con la idea de no volver. No era opción para mí, o sea, en mi mente no estaba. Cuando en tu mente no hay tal opción, tu mente por ende busca otra alternativa de escape. Entonces, para mí, volverme no era opción. Así que mi mente estaba adaptada a buscar otro tipo de soluciones, sin importar lo que sea. Entonces, si vos me decís hoy para dejarle una enseñanza o algo, yo diría eso, que trabajen mucho en el pilar espiritual porque es muy importante. La vida nos pega cachetadas a absolutamente todos, ninguno se va a salvar, ninguno. Y si todavía el que está viendo ahora no pasó por algo duro, créeme que vas a pasar por algo duro. Y cuando digo duro me refiero son cosas que nos pasan, ¿no? No me gusta decir que son cosas malas o cosas buenas, simplemente son cosas y nosotros de esas cosas hacemos que sean malas o que sean buenas. Totalmente. Bueno, está bueno porque no lo he escuchado esto del pilar espiritual. Siempre está en esto de la pasión, de la motivación, de tener como un norte definido por distintas ramas, digamos, pero el espiritual, o sea, lo he escuchado poco e incluso me siento también identificado con eso. Yo creo que te he comentado que yo he sufrido ataque de pánico desde muy chiquito y me refugié mucho en lo espiritual. Conocí unas maestras espirituales que me sacaron del clonazepam. No sé si sabes qué es el clonazepam, pero es como... No sé si es peor que la droga, básicamente. Te duerme, básicamente. Sí, y estuve medicado con 2 miligramos, que es bastante. Empecé como 0,5 y terminé en 2. Es muchísimo. Y ya cuando estaba en 2 dije, che, esto no es para mí. Y le mentí al psiquiatra, a mi mamá y a la psicóloga de que lo estaba tomando. Por otro lado, empecé a investigar estudios que estaban muy como ocultos en la web, que decían, de especialistas obviamente, de cómo dejarlo. Y lo fui dejando paulatinamente con un profe de meditación y con una maestra espiritual que es como una persona también que está como muy avanzada, pero te detectaba ciertas cosas a nivel energético. Y ella me decía justamente que muchas veces la ansiedad viene de personas que tienen un talento no expresado. En algunos casos, otros por otros casos. También se separaron mis viejos, hay una banda de cuestiones. ¿Hoy te consideras que seguís con la misma ansiedad? No, para nada. No, hoy, bueno, también hice un montón de cosas en ese camino, como lo que es el método Wim Hof que estuvimos haciendo hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Hace poco estuve en una nota en la radio y hablé de algo que me preguntaron con respecto a la depresión. Sí, yo dije, y que mucha gente me atacó en el yugular, de que yo dije que la depresión, yo no creo en la depresión como tal enfermedad. Yo creo en el sentimiento de la depresión, pero no en la depresión en sí como enfermedad. Sí. Obviamente mucha gente me atacó el yugular. Es un tema para hablarlo, es un tema que no es tan fácil de decirlo, pero lo que voy es lo siguiente. ¿Vos creés de que si vos en tu mente no creés en esa depresión, porque se podría decir que estabas deprimido, ¿no? Sí, yo tenía las dos cosas, ansiedad y depresión. ¿Vos creés que si en tu mente no existe, o sea, si vos decidís como ser humano en no creer en la depresión, ¿creés de que podrías haber ido por otro rumbo? A mí la ansiedad y la depresión fue la mejor cosa que me pasó en mi vida. O sea, porque me hizo estar tan abajo de estar ahí en esa secuencia, de decir, che, tengo que salir a buscar por todos lados un medio para ponerme bien. ¿Pero saliste mentalmente o no? Sí.
También, bueno, tuve la suerte de encontrar con personas que fueron indicadas para ayudarme. Pero sí, escuché tu entrevista y al final del día son procesos químicos, la depresión. Obviamente que vienen de una antesala emocional y obviamente que también psicológica, claro. pero si vamos al último estadio es un proceso químico. Claro, que vienen disparados por pensamientos. Por pensamientos, justo lo que yo emociones, decía. Es que hay que cambiar los pensamientos para justamente no sentirse de esa forma. Lo que pasa es que, bueno, mira, te voy a contar algo que no me acuerdo si lo conté en un podcast, de una de las veces que tuve como un despertar espiritual, estaba acostado, esto fue hace 1 año y pico, y estaba acostado y empecé a sentir que me vibraba acá la mente. ¿A qué le llamas despertar espiritual para la gente? Bueno, te cuento la secuencia y vos De una, lo ves como tal o no. Y en ese momento empecé a sentir que me vibraba esto, estaba acostado, dejo el celu, cierro los ojos y empecé a sentir que me empezaban a ir los ojos para los dos lados. Yo dije, listo, acá me está pasando algo, me da una ACV. Los primeros 3 segundos pensé eso. Y algo como una voz interna me dice, no, déjate llevar. Entonces me dejo llevar porque estaba como tensionado y seguían los ojos moviéndose así. Y en ese momento empecé a sentir como una especie de paz y caí como en caída libre. Como si me hubieran tirado de un avión y empezara a caer así. Bueno, igual, pero estaba acostado. En eso empiezan a aparecer un montón de moléculas. En esas moléculas se forman en una agrupación que era una flor. La flor empieza a florecer. Y era como que una conciencia estaba acá y guiaba todo ese proceso. Se veía como en 3D. Claro, como que yo afuera. estaba acá y veía todo eso. Después de eso se forma la flor, se forma planetas, sistemas solares. El sistema solar, universos. Y después de eso, porque fue un poquito más profundo, me llegó esto de que la misma conciencia que creó la anatomía de una flor y que creó todo, es la misma conciencia nuestra, pero es la misma materia. De la conciencia universal es la misma que la nuestra, lo que pasa es un poquito más chiquita con otras facultades. Y lo que me llegó justamente a eso, es decir, si yo tengo la conciencia, es la misma que creó todo, mira si yo no voy a poder salir de esta situación. Y no solamente eso, sino que después se me vinieron muchas cosas del pasado y una de las cosas que también fue como medio disruptiva, yo que leo mucho de psicología, en esas cosas se me vino que no existe el inconsciente. Y es como que habla conmigo mismo. ¿Cómo que no existe el inconsciente? Si tenés a Jung, tenés a Freud, tenés un montón de gente que sabe que habla de eso. Y en realidad es como que está la conciencia en sí y son como distintos niveles, por así decirlo, pero que es el mismo todo. ¿Y a qué voy con esto? De que una persona que tiene depresión, muchas veces la inconsciencia, que es la conciencia, es la que le lleva a ese lugar. Puedo decir, no, pero cambio los pensamientos. Sí, de una, pero el inconsciente no lo estás viendo, que es la misma conciencia. Y es la que te lleva a esos estados. Pero ¿cómo educas al subconsciente? Con pensamientos. Lo podés hacer de forma consciente o de forma inconsciente. O sea, si vos ves las noticias y todo lo que pasa en la vida, inconscientemente te llega algo a tu subconsciente. Están las improntas, que las improntas son cosas que te quedan grabadas en la mente. Por ejemplo, si vos veías a tu abuelo tomando cerveza como momentos felices, por decirte algo, y vos vas a tomar una cerveza y te vas a recorrer ciertamente en tu abuelo porque te queda una impronta sellada en tu mente. Y lo mismo si es al revés. Si tu abuelo tomaba y hacía desastre, después va a tomar una cerveza inconscientemente, sin que te des cuenta, lo vas a tener. Bueno, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza, que lo conoces seguramente, que es un doctor en neurociencia, él habla que para cambiar el inconsciente, el subconsciente, hay que hacerlo conscientemente. Es muy loco, pero tenés que entrar por la conciencia para cambiar la subconsciencia. Sí, tal cual. Así que, bueno, fuimos de tema. Sí, pero está bueno esto de volviendo al eje de la importancia de empezar de cero. Sí. Porque volvemos lo mismo. Vos no solamente que empezaste de cero, sino que empezaste a construir y fue como que por X cosas se te vino todo abajo, después volviste a construir. Claro, y yo siempre te veo construyendo, siempre, como yendo para adelante. Es que nunca tuve a alguien a quien admirar en cierta forma, entonces fue como que me fui haciendo a medida que me iba cayendo. Y me iba cayendo y me levantaba de vuelta un poco mejor y así sucesivamente. La caída más grande que tuve fue la del año pasado, 1 año y medio atrás, la que te conté, de que me separé de mi ex y todo ese momento de pérdida de plata, pérdida de cripto. Claro, ¿cómo fue eso? ¿Vos estabas establecido en Suiza con ya una vida proyectada? Claro, yo tenía mentalmente, ese es el problema, que mentalmente ya había aceptado que Suiza era mi hogar. Bien. Entonces por ahí viene la parte más difícil, porque cuando vos aceptás mentalmente, ok, es mi hogar Suiza, estaba bien amorosamente, estaba bien económicamente, tenía negocios en Suiza, negocios físicos y negocios virtuales. Me iba muy bien, era la mejor época de mi vida. Y de golpe, en un lapso de 3-4 meses, todo se dio vuelta. Absolutamente todo. El mundo de criptomonedas se dio vuelta. Mi ex me deja de la nada, o sea, literalmente no me lo esperaba. Pierdo los negocios porque nos separamos y nosotros teníamos los negocios juntos. Y pierdo el hogar, básicamente, porque digo, ¿qué hago? Me quedo en Suiza. Yo sabía que si me quedaba en Suiza
era para caer en una depresión, justamente lo que hablamos recién. Porque yo pienso, volviéndolo de antes, más o menos, porque pienso que para mí, cuando la gente se siente en un estado de depresión, es tan importante la velocidad en la que nos movemos. Porque si uno se cae en ese estado depresivo, básicamente quedarse en la cama con pensamientos negativos, lo único que hace es hundirte. Entonces vos conscientemente tenés que actuar y salir de ese estado, pero actuar físicamente, o sea, moverte. Por eso que siempre por ahí cuando estás en un estado mal, te sentís mal y tus amigos te invitan a salir afuera, no querés y te quedás. Tenés que obligarte literalmente a hacer cosas que no querés. Y ahí fue que dije, tengo que dejar Suiza. Porque a donde iba en Suiza, yo imagínate, todo el país de Suiza lo relacionaba con mi ex. Todo. Iba a un lugar, veía un árbol y digo, uy, me acuerdo de cuando estábamos con... Claro, y me sentía como re mal todo el tiempo y dije, me tengo que ir de Suiza. Tomé la decisión. Mira, y anteriormente a eso, yo me fui a trabajar a los Alpes suizos a lavar platos. O sea, vos te imaginas lo que te estoy diciendo. Yo estaba de estar súper bien, tener autos, un Jeep Wrangler, un Audi, negocios acá, pim, pum, viajar, qué sé yo, a estar lavando platos en un hotel en los Alpes suizos con gente que... Claro, el contraste, porque si fuera al revés, quizás que un poquito más llevadero, decir, bueno, arranco así, después empiezo a construir, digamos, y a crecer. Claro, o sea, mentalmente, como... imagínate, estaba devastado. Sí. Porque el pilar amoroso que tenía en esa época también como que me soltó la mano. Entonces era todo. Y ahí fue cuando, bueno, que dije, la velocidad para mí es clave en moverme y me fui a Miami de vuelta. Del lapso que me dejaron a que me fui pasaron 15, 18 días más o menos. O sea, mirá lo rápido que tomé la decisión. No fue fácil para mí. Claro, no te permitiste estar mucho tiempo ahí mal. No. Eso es una pregunta que iba a hacer, porque justamente yo creo, ¿cuánto tiempo uno puede estar mal? O sea, porque vos estás en un estado de depresión y no tenés energía, no tenés ganas de levantarte, te levantas tarde. Es como que hasta incluso la vida se empieza a ver como gris. Sí, todo con distinto. Con poca energía. Y yo creo que en cierto punto hay que permitirse estar mal, porque volvemos lo mismo, un ratito. Pero eso es clave. ¿Cuánto crees vos que, por ejemplo, hay alguien que está viendo esto que tiene depresión o que no está en su mejor momento? ¿Cuándo es el momento de activar? Yo no creo que haya un momento específico. Yo lo que sí digo es actuar lo más rápido posible. En el sentido de decir, si estás en un estado así negativo, con pensamientos negativos y demás, tratar de salir primero físicamente para que después físicamente te vengan pensamientos positivos. Pero lo más rápido posible. Y es bueno estar abajo, arrodillado, como decís vos, que del momento que pasaste fue el mejor momento, porque el estar tan abajo y tan tirado en ese sentido, de decir, tocar suelo, es cuando absorbes las mejores cosas y mejores aprendizajes. Por eso lo mejor es salir lo más rápido posible. Sí, bueno, te voy a contar algo que esto lo conté en un podcast, pero creo que por ciertas cuestiones no sé si va a salir, así que lo puedo contar acá como primicia, de algo que incluso ni mi mamá sabe. Porque yo si en ese momento le contaba a mi mamá esto, es como que... bueno, vamos a hacer un brindis acá con los chicos que aparecen. Qué maestro. Salud. Bien, bueno, arranco esto. Bueno, voy a contar esto que en su momento no lo conté a mi mamá, porque si le contaba a mi mamá era como que... no sé, ¿Tu mamá lo sabe al día de hoy? No tal cual como te lo voy a contar. Okay. O sea que puede ser, si lo ve ahora... sí, puede ser que sea la primera vez que lo vea. Bien. Tal cual. Que bueno, esto fue en plena pandemia, que en un momento, dado las circunstancias y a lo que yo estaba en ese momento, que era la industria de la música, empieza a venir abajo. ¿De qué estamos hablando? ¿Hace 3, 4 años atrás? Y fue en el 2020 aproximadamente. ¿Hace poco? Claro. Y bueno, yo en ese momento, dentro de mis fuentes más fuertes de ingresos, por así decirlo, era Giancarlo, que era un artista acá argentina. Y bueno, en un momento llama un político que se iba a hacer un evento y dice, che, no se hace el evento por no solamente eso, sino que se viene una pandemia mundial de 2 años. Y era, ¿eso fue previo a que se diera a conocer? Fue al principio. Al principio. Y yo lo con Giancarlo, le digo, mira, me dijo esto. Me dice, no, tú tranquilo, dice, porque es dominicano. No, tú tranquilo, en septiembre estamos nuevos. Claro, o sea, vino la pandemia, abril se empezó a comunicar, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, y se seguía pasando el tiempo. La industria de la música, gran parte del negocio viene en los shows, sobre todo acá en Argentina. En Estados Unidos laburan mucho por Spotify y las plataformas digitales, pero acá el fuerte es los shows en vivo. Giancarlo quiebra como empresa y yo quiebro también económicamente, claro. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que no sabe mi mamá? Que yo en un momento vivía solo, me mantenía solo, y en un momento me quedé sin ahorros. Y empezó a correr. ¿Y vos estabas acá en Córdoba? Yo estaba en Córdoba, estaba en Nueva Córdoba. Y bueno,
en un momento tuve que entregar el departamento y no solamente eso, sino que vender todo, o sea, todo lo que había comprado previamente, lo que fui haciendo los años que estuve antes. Y bueno, mi vieja sí sabía esto de que me fui al departamento, pero no sabía que había llegado a tal nivel de que quebré al cero, al punto que esto le contaba ¿Por qué a no mi le contaste a ella? Porque en cierto punto sentía que... ¿No querés cargarla con extra peso? Sentía como si hubiera fracasado, digamos. Como persona y también como hijo, quizás. ¿Y hoy pensás que hiciste bien en no haberle contado? Yo creo que sí. Capaz que te esté viendo y esté pasando por lo mismo. Yo creo que sí. ¿Le cuento a mi vieja o no le cuento? Porque, o sea, esto es lo que más no sabe, pero yo pasé días sin comer. Claro. O sea, días, estoy hablando 2 o 3 días, y que viéndolo ahora de la perspectiva digo, no, es una locura. Te aviso que estás llorando a tu mamá. Claro, no. Pero era como esto de decir, yo tengo las capacidades, por más allá que haya una pandemia mundial, hay gente que le está haciendo bien. Porque yo tenía amigos que estaban en la industria más tecnológica y estaban creciendo más que nunca. O sea, tengo un amigo... Igual fue tu elección, o sea, no comer, Sí. ¿no? Porque tenías, digamos, un lugar No, donde sí, poder ir. obvio. Es que fue como... ¿Y por qué elegiste? Porque lo elegiste vos, ¿no? Pasar por eso. Sí, elegí porque digo, tengo que encontrar la manera de Solo. resolverlo solo, Claro. tal cual. Y iba pasando el tiempo, yo sabía que en algún momento lo iba a resolver, pero iba pasando el tiempo y no se terminaba de resolver. Y creo que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque me hizo Es la crecer peor, como- mejor cosa, ¿no? Yo lo llamo Es la así. peor, Ajá. sí, una de las Sí. peores, mejores cosas porque, Claro. bueno, esto es lo que iba a contar. Cuando uno habla de empezar de cero, ¿qué es empezar de cero? Y fue literal de cero. En el departamento yo vendí todo y me quedaron un par de cosas. El día que yo me voy a otro departamento, que eran de unos amigos que estaban en el cuarto, me dice, Juan, me dieron la llave, me fui al departamento de un amigo a empezar de nuevo. Y el momento que yo estaba saliendo, que me estaba llevando las últimas pocas cosas que me quedaban, me tocan el timbre. O sea, ¿vendiste para sobrevivir? Claro, pero me quedaban algunas cosas. Me tocan el timbre y era una persona que estaba pidiendo y Ahí nos me quedaba un microondas, platos, vasos, un lavarropa, un par de cosas. Era yo, el día que nos conocimos. Claro, más o menos. Bien. Y agarro y el loco me dice, ¿tenés algo para dar? Y le estaba por decir que no. Y dije, sí. Le digo, leí todo. Dije, sí, leí todo. Y digo, empiezo de cero. Y el guardia del edificio dice, ¿le estás dando todo esto? Le digo, sí, porque en ese momento dije, ya está. O sea, voy a empezar de cero. ¿Pero qué era todo? ¿Los muebles, todo, viste? No, ya había vendido heladera, había vendido sillones, mesa. Y me quedaba, creo que era un lavarropa, un microondas, platos. Eran un par de cosas, no eran mucho. Pero yo digo, me voy a ir con todo esto a un departamento de un amigo. Claro, No tiene sentido. Esta persona necesita más que yo. Se lo di y también digo, es como esto de decir, empiezo de cero, no empiezo con un poquito de cosas. Y Borrón y cuenta nueva. borrón y cuenta nueva y en el departamento de mi amigo con una computadora fue decir, bueno, ¿hacia dónde voy ahora? Y que fue la base de la construcción de todo esto, porque yo ahí ya empecé a pensar en una casa creativa, que tenga un estudio, que tenga un encuentro con influencers, con emprendedores, y eso lo visioné en ese momento en donde no tenía nada. Claro. Eso es lo más difícil. Justo tocaste algo muy importante, que yo creo que es clave para empezar de cero, es visualizarte y lograr llevar tu mente a estar bien cuando estás como el orto. Sí. Literalmente, cuando estás re mal, en el piso, no tenés plata y te está saliendo todo absolutamente mal, si vos lográs en ese momento decirle a tu mente que estás bien, pero no solamente decirlo, sino creerlo realmente y sentirlo, esa es la clave para mí del éxito. Porque esto es fácil estar bien y sentir cosas lindas y ser positivo cuando todo sale lindo. Sí. Al igual que en el amor, por ejemplo. Pero cuando todo te sale mal y estás literalmente en el piso, sentarte a meditar esa noche y decir, ok, estoy como lo peor que podría estar. Ok, lleva tu estado mental a Eso lo es buenísimo. opuesto. Eso es buenísimo porque yo Dispensa habla mucho de eso, de que justamente dice que vos tenés Crear que tu realidad. claro, vos cuando empezás a crear tu realidad, Sí. pero ¿cómo haces para crear la realidad cuando vos querés llegar acá y estás acá abajo? O sea, te podés que despegarte. claro, te podés engañar un poquito, pero es difícil. Es re difícil, sí, es Y, muy y creo difícil. que ahí está la clave. Es más, cuando se empezó a acelerar más el proceso, fue cuando yo empecé a sentir que todo lo que se estaba construyendo ya estaba. La realidad no era para nada acorde a esa visión. Claro. Pero creo Pero que eso es clave para mí, re clave. Y es muy difícil. Y bueno, Joe Dispenza lo explica. ¿Cómo llegó eso? Por medio de meditación. Continua, constante, pum, pum. Vos, bueno, sos mucho de visualizar cuáles son las cosas que más tenés ahí presentes. Meditar, visualizar. ¿En qué, o sea, visualizando o qué? En el sentido de herramientas que te sirvan para transitar estos momentos.
Yo utilizo mucho frecuencias o sea, música. Sí. Hay frecuencias que puedo escuchar para la mente y a la noche literalmente me duermo con eso y entreno el subconsciente. Eso lo empecé a practicar hace literalmente un par de años y lo siento el otro día de la mañana que te levantás realmente renovado. Y me acuesto pensando en un X cosa, visualizándolo y ya creyendo que estoy ahí. Engañando la mente básicamente al cuerpo, que yo Bien. estoy ahí. Claro, porque bueno, justamente, no quería citarlo de Joe Dispenza, pero es imposible no hacerlo. Un maestro loco dice que justamente es la realidad y la ficción para la mente lo mismo. Exactamente, claro. O sea, vos estás pensando ahora que esto es una película, que están grabando con cámara una película y la mente piensa que estamos acá en un set de Hollywood. Un digamos. ejemplo claro para eso es, por ejemplo, si yo te hago pensar que es muy fuerte lo que voy a decir, pero te hago enfocar que tu mamá se muere. Tu mamá se muere, te largas a llorar. ¿Pero por qué lloras si está viva? Tu mente no diferencia si realmente pasó o no pasó. Y ahí es cuando, bueno, realmente... Que está bueno como estas herramientas usarlas a favor, digamos. Claro, por así claro, decirlo. exactamente. Es que justamente también, volviendo a la depresión, es muy loco porque pasa eso a la inversa. O sea, uno está pensando en cosas Totalmente. negativas, al punto que tu construcción de vida es negativa. Bueno, el efecto placebo, por ejemplo, que también Joe Dispenza lo explica perfectamente. El efecto placebo y nocivo, o sea, los dos efectos de la mente de que le da la pastillita de azúcar y crees que te curas y realmente le hace efecto, porque lo crees. Por eso la fe, viste, cuando yo digo el pilar espiritual, es loco que la fe y la ciencia van muy de la mano en realidad. Porque, como te digo, la visualización, la meditación y todo eso, al mismo tiempo, la fe, cuando uno ora, la oración, el poder de la oración es muy fuerte. Es muy fuerte. Más allá de que si crees en Buda, en Sí, Alá, sí. en lo que vos quieras. Cuando vos meditas con tanta fe y sabiendo de que lo que estás orando, o sea, esa oración, vos crees firmemente adentro tuyo que es cierto, es literalmente lo mismo que visualizar y lo mismo que meditar. Es lo mismo, con distintos nombres. Por Bien. eso la fe para mí es muy importante también. Excelente. Sí. Excelente. Bien. Bueno, ahí no sé cuánto hablamos, pero tenemos ahí el equipo que nos está diciendo que estamos quedando ahí sin tiempo. Así que me gustaría como cerrar, bueno, primero que nada agradecerte A vos. por venir. Gracias. Y yo creo que tenés como una historia bastante enriquecedora justamente de esto. Viste que muchas de las personas que han construido cosas han pasado por un mal momento. Yo creo que es hasta incluso indispensable. Y sobre todo esto de seguir para adelante. Yo veo en vos eso, de seguir siempre para adelante. Así que bueno, admiro eso. Y Gracias. no sé si querés dejarle algo a la gente, alguna enseñanza que sea como máxima tuya. Creo que voy a repetir lo mismo que dije antes. Para mí el pilar espiritual es fundamental en la vida de todos. Fundamental, porque en la vida nos va a meter cachetadas a todos, absolutamente todos. Ya sea la pérdida de una persona muy importante en tu vida, tu mamá, tu hermano, lo que sea. Yo soy mucho de pensar en eso, aunque mucha gente me diga, pero ¿para qué pensás en cosas malas? Y pienso en eso porque yo digo, mi vieja se muere el año que viene. ¿De qué me hubiera yo arrepentido si mi mamá se muere el año que viene? Y de no haberla visto más. Ok, hoy lo puedo corregir porque hoy está viva. Entonces, si yo no me pongo a pensar y a ser consciente de esas cosas, no puedo corregirlo hoy. Porque si hay algo de lo que no podemos cambiar es el arrepentimiento. Una vez que vos te arrepentís de algo, no puedes volver atrás y cambiarlo. Entonces, para mí, algo que me gustaría dejar de enseñanza es que piensen en la muerte de sus seres queridos y si se murieran el año que viene, ¿qué hubieran cambiado? Y si hoy están vivos, que hagan esa corrección hoy en día para que el día de mañana no se tengan que arrepentir y que crezcan en su pilar espiritual. Bien, Que trabajen excelente. en su pilar espiritual. Bueno, súper claro. Muy de Marco Aurelio. Justo estaba leyendo el libro de estoicismo de él. Habla mucho de eso. ¿Sí? Así que... Bueno, Bueno, Frank, Un gracias agrado. por venir. No sé si querés dejar algo de la academia. ¿Estás lanzando algo? ¿Querés dejar algo? No, o sea, la academia... Sí. o sea, ¿de qué academia? ¿De cuál estás hablando? No, si quieren ir a chusmear es Frank Academy, la academia de emprendedores para gente que quiere empezar o crecer su negocio en las redes sociales. Nos dedicamos básicamente a eso y también a hacer asesoramientos para cualquier tipo de negocios. Bien, excelente. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Sí. Y Te iba a un hacer así, brindis. pero bueno, un brindis. Chao chicos, Dale, gracias nos por vemos. todo. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Racetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a $100,000 al mes con garantía por contrato y mentoría 1-1. Ingresa a escalaconbh.com para aprender más.